Tengo 84 años. Mis hijos me olvidaron. Entonces hice algo que nunca imaginé hacer. El día que cumplí 84 años, desperté con una sensación rara en el pecho, como si algo importante estuviera por pasar, o por no pasar nunca. El reloj marcaba las 7 de la mañana y el teléfono descansaba en la mesa, silencioso, demasiado silencioso para un día que, al menos para mí, aún significaba algo. Me preparé café, me senté frente a la ventana y me sorprendí esperando un sonido que no llegaba. No era la primera vez, pero ese día dolía distinto. Tal vez porque, en el fondo, todavía tenía esperanza. Y dime algo, si esta historia ya te está tocando de alguna forma, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando, porque a veces uno cree que está solo, hasta que alguien más entiende este silencio. Tengo 84 años y vivo solo en un departamento viejo en el centro, de esos donde las paredes guardan más historias que pintura. Siempre fui un hombre de rutinas, de horarios exactos y silencios largos. Me levanto temprano, preparo mi café sin azúcar y me siento junto a la ventana a ver cómo la ciudad corre sin detenerse por nadie. Durante años pensé que eso era suficiente, que cumplir, trabajar duro y no fallar era la forma correcta de amar. Nunca fui de decir te quiero, ni de abrazar sin motivo. Creía que mi presencia bastaba. Pero con el tiempo, esa misma forma de vivir me fue dejando en un lugar donde nadie parece notar si estoy o si ya no estoy. Ser viudo desde hace más de 10 años también cambió todo. Antes, el silencio era compartido. Tenía compañía aunque no hubiera palabras. Ahora el silencio pesa distinto. Se mete en los huesos, en los recuerdos, en cada rincón del departamento. Mis hijos crecieron, hicieron sus vidas, y yo me quedé aquí, rodeado de fotos viejas y objetos que ya nadie toca. A veces me digo que es normal, que así es la vida. Pero hay noches y días como este, en los que no puedo evitar preguntarme en qué momento dejé de ser parte de su presente. Vivo en una ciudad que nunca se detiene, donde los autos pasan sin mirar y la gente camina rápido, como si cada segundo valiera más que una vida entera. Desde mi ventana veo rostros que no conozco, historias que no me pertenecen, y me doy cuenta de que, aunque estoy rodeado de movimiento, mi mundo se ha vuelto pequeño, casi inmóvil. Mi departamento huele a café viejo y madera gastada, y cada objeto parece estar en el mismo lugar desde hace años, como si el tiempo aquí adentro se hubiera quedado atrapado. Afuera todo cambia, crece, avanza, pero yo sigo aquí, esperando algo que no sé si todavía existe, atrapado entre lo que fui y lo que ya nadie parece necesitar que sea. Mis hijos son 2, ya adultos, con sus propias familias, sus trabajos, sus preocupaciones. No son malas personas, eso lo sé bien. Los crié yo, después de todo. Pero con los años se volvieron lejanos. Al principio llamaban seguido, preguntaban cómo estaba, pasaban a visitarme los domingos. Luego las llamadas se hicieron más cortas, más espaciadas. Estoy ocupado, papá. Luego te marco. Esta semana no puedo. Y sin darme cuenta, esas frases se convirtieron en rutina. Ahora sus nombres viven más en mi memoria que en mi teléfono sonando. Y aunque entiendo que tienen sus vidas, hay algo dentro de mí que no deja de preguntarse en qué momento dejé de ser una prioridad para convertirme en un pendiente más. Nuestra relación se volvió algo extraño con el tiempo, como si siguiéramos siendo familia, pero a la distancia. Yo sigo viéndolos como esos niños que corrían por la casa, que me esperaban en la puerta cuando regresaba del trabajo. Ellos, en cambio, me miran como alguien que ya cumplió su parte, como si mi historia con ellos hubiera terminado hace años. Cuando nos vemos, porque a veces todavía pasa, las conversaciones son cortas, cuidadosas, casi incómodas.
Me hablan de sus vidas, de sus pendientes, pero rara vez preguntan por la mía. Y yo, por orgullo o costumbre, tampoco digo mucho. Me limito a sentir, a escuchar, a guardar lo que siento. Hay algo que nunca dijimos en voz alta, pero que siempre estuvo ahí. Yo di todo sin pedir nada a cambio, y ellos crecieron creyendo que así debía ser. Tal vez fue mi error. Tal vez los acostumbré a no necesitarme emocionalmente, a pensar que yo siempre estaría bien, que no hacía falta llamar, ni preguntar, ni acercarse. Entre nosotros no hubo peleas grandes, ni rupturas evidentes, solo una distancia que fue creciendo en silencio. Una distancia hecha de palabras no dichas, de abrazos que nunca di, de afecto que supuse, pero que nunca supe mostrar. Ese día de mi cumpleaños, después de horas de silencio, el aire dentro del departamento se volvió pesado, casi insoportable. El reloj avanzaba lento, como burlándose de mí, y el teléfono seguía ahí, inmóvil. Lo miré tantas veces que parecía que en cualquier momento iba a sonar solo por insistencia. Pero no pasó. Sentí algo romperse dentro de mí, no de golpe, sino como una grieta que ya llevaba años formándose. No era enojo, no exactamente. Era una mezcla de tristeza, cansancio y algo que me dolía más aceptar. Tal vez ya no era importante para ellos. Sin pensarlo demasiado, me levanté, tomé el teléfono y abrí la lista de contactos. Sus nombres aparecieron ahí, tan normales, tan cercanos, y al mismo tiempo tan lejanos. Dudé unos segundos, con el dedo temblando sobre la pantalla. Pero luego, como si necesitara hacer algo para no sentirme tan pequeño, tomé una decisión que nunca creí posible. Empecé a borrar sus números. Uno por uno. Sin aviso. Sin despedida. Si querían saber de mí, esta vez tendrían que buscarme ellos. Los primeros días después de borrar sus números sentí algo extraño, como una especie de control que no había sentido en mucho tiempo. Era como si, por fin, hubiera hecho algo por mí, como si hubiera dejado de esperar sentado. Caminaba por el departamento con una rigidez distinta, como intentando convencerme de que había hecho lo correcto. Incluso el silencio parecía menos humillante, más elegido. Pero esa sensación no duró mucho. Poco a poco, el vacío empezó a cambiar de forma. Ya no era solo ausencia, ahora era duda. Me sorprendía mirando el teléfono, preguntándome si estaba sonando y yo no escuchaba. Si tal vez habían intentado llamar y no pudieron encontrarme. Las noches comenzaron a hacerse más largas. Me sentaba en la oscuridad, con la televisión encendida sin volumen, solo para sentir que no estaba completamente solo. Y ahí, en ese silencio más profundo, algo empezó a incomodarme de verdad. Porque ya no solo esperaba que llamaran. Ahora también me preguntaba si yo mismo había cerrado la única puerta que quedaba abierta. Dime, ¿alguna vez has tomado una decisión que parecía correcta al inicio, pero después empezó a pesarte más de lo que imaginabas? Si te ha pasado algo así, cuéntamelo en los comentarios. Porque hay decisiones que no se sienten mal al tomarlas, sino al vivir con ellas. Fue en medio de uno de esos días largos y silenciosos, cuando algo dentro de mí empezó a incomodarse de otra manera. No era solo la ausencia de llamadas, era lo que esa ausencia empezaba a revelar. Me descubrí recordando pequeños momentos del pasado, detalles que antes no parecían importantes. Como aquella vez que mi hijo quiso contarme algo y yo apenas asentí sin mirarlo, o cuando mi hija me abrazó y yo me quedé rígido, sin saber cómo responder. Siempre creí que mi forma de amar, callada, firme, responsable, era suficiente. Pero ahora, sentado en ese mismo sillón de siempre, empecé a preguntarme si para ellos simplemente nunca fue clara. Y esa idea dolía más que el silencio. Después de esa revelación, algo en mí dejó de sentirse tan firme como antes.
Empecé a notar cómo cada recuerdo tenía un pequeño peso que antes no veía. Caminaba por el departamento tocando objetos viejos, como si en ellos pudiera encontrar respuestas que nunca supe buscar en las personas. Una taza, una fotografía, una silla vacía. Todo parecía decirme lo mismo. Estuviste presente, pero no siempre estuviste disponible. Y esa diferencia comenzó a dolerme de una forma nueva. Ya no era solo el abandono lo que me lastimaba. Era la posibilidad de que yo también hubiera construido, sin querer, esa distancia que ahora me estaba consumiendo. Intenté convencerme de que no era así, de que hice lo que pude con lo que sabía. Pero la mente es traicionera cuando el silencio es demasiado largo. Recordé cumpleaños en los que llegué tarde, conversaciones que corté por cansancio, emociones que nunca supe nombrar. Tal vez ellos aprendieron a no insistir, porque yo les enseñé que no era necesario. Esa idea me dejó inquieto, caminando de un lado a otro, sin encontrar un lugar donde descansar ni el cuerpo ni la culpa. El aire en el departamento se sentía más denso, como si cada pensamiento ocupara espacio físico. Abrí la ventana buscando un poco de alivio, pero el ruido de la ciudad solo me recordó lo lejos que estaba de todo. Me apoyé en el marco, respirando lento, tratando de ordenar lo que sentía. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar en lo que ellos no hacían, y empecé a enfrentar lo que yo nunca hice. Y en ese cambio, incómodo y silencioso, supe que algo dentro de mí ya no podía seguir igual. Una tarde, mientras intentaba distraerme ordenando una caja vieja que llevaba años olvidada en el fondo del closet, encontré algo que me detuvo en seco. Eran dibujos, hojas dobladas con colores ya desvanecidos, pero todavía llenos de vida. Reconocí de inmediato la letra temblorosa de mis hijos cuando eran pequeños. En uno de esos papeles estábamos los tres, yo en medio, sosteniendo sus manos, con una sonrisa grande que, curiosamente, no recordaba haber tenido. Me quedé mirándolo por mucho tiempo, sintiendo un nudo en la garganta que no sabía cómo soltar. Ese dibujo no mostraba distancia, ni silencio. Mostraba algo que parecía intacto. Y fue ahí donde algo dentro de mí cambió de dirección. Tal vez no dejamos de amarnos, tal vez simplemente dejamos de encontrarnos. Me di cuenta de que había pasado años esperando que ellos se acercaran, sin preguntarme si yo también me había quedado quieto demasiado tiempo. Ese pensamiento me incomodó, pero también me abrió una posibilidad que antes no había querido ver. Quizás seguir esperando no era dignidad. Quizá era otra forma de seguir en silencio. Esa idea no me dejó en paz el resto del día. Caminé por el departamento con el dibujo todavía en la mano, como si fuera una prueba de algo que no sabía explicar. Me senté, me levanté, volví a sentarme. Mi orgullo seguía ahí, firme, recordándome todas las veces que esperé, todas las veces que no llegaron. Pero ahora había otra voz, más incómoda, más honesta, preguntándome si yo también había dejado de ir hacia ellos hace mucho tiempo. Me acerqué al teléfono otra vez, lo miré en silencio, como si pudiera responderme algo. Pero no había números. Solo la consecuencia de una decisión que, en ese momento, se sentía más pesada que antes. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. No era miedo exactamente, era algo más profundo, como una resistencia interna a ceder. Sabía que si daba ese paso, si intentaba acercarme, tendría que enfrentar no solo la posibilidad de rechazo, sino también todo lo que nunca supe decir. Me quedé ahí, con el teléfono frente a mí, sintiendo cómo el tiempo pasaba sin que yo hiciera nada. Y en ese silencio, entendí que el verdadero problema no era marcar un número, era aceptar que todavía los necesitaba. No pude quedarme ahí mucho más tiempo. Había algo dentro de mí que ya no soportaba seguir igual. Tomé mi abrigo con movimientos lentos, como si cada gesto tuviera que convencerme de que era real. Salí del departamento y el aire de la calle me golpeó el rostro, frío, directo, casi despertándome.
Caminé hasta la portería del edificio con una sensación extraña en el pecho, como si estuviera haciendo algo prohibido. El portero me miró con sorpresa cuando le pedí ayuda para conseguir un número antiguo. Dudé al hablar, me costaba incluso explicar lo que necesitaba. Pero al final accedió. Anotó el número en un papel pequeño y me lo entregó. Regresé a mi departamento con ese papel en la mano como si pesara más de lo que debía. Cerré la puerta despacio, me senté frente a la mesa y dejé el número ahí, al lado del teléfono. Lo miré durante largos minutos. Mi respiración era irregular, mis manos no dejaban de moverse. Todo en mí estaba en tensión. No era solo una llamada, era cruzar una línea que yo mismo había dibujado. Era aceptar que, a pesar de todo, todavía quería estar cerca. Y eso era lo más difícil de admitir. Me quedé mirando ese número durante tanto tiempo que el silencio empezó a sentirse más pesado que cualquier respuesta posible. Mis dedos rozaban el teléfono sin decidirse a marcar, como si supieran que, en cuanto lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Pensé en sus voces, en cómo sonaban cuando eran niños, en las pocas veces que las escuché recientemente. Y entonces, sin darme más tiempo para dudar, marqué. Cada tono que sonaba del otro lado se sentía eterno, como si el tiempo se hubiera estirado solo para obligarme a enfrentar mi decisión. Cuando finalmente contestaron, no hubo palabras inmediatas, solo un silencio cargado, pero diferente. No era el mismo silencio vacío de los días anteriores. Este tenía algo dentro, algo vivo. Escuché una respiración del otro lado, luego mi nombre, dicho con sorpresa, y algo más que no supe identificar de inmediato. No resolvimos nada en ese instante, no hubo disculpas perfectas ni frases preparadas. Pero ahí, en esa llamada imperfecta, sentí algo abrirse, como si, después de tanto tiempo, ambos estuviéramos intentando encontrarnos otra vez. Después de esa llamada, algo cambió en el aire del departamento. No fue un cambio grande, ni inmediato, pero sí lo suficiente para romper esa sensación de encierro que me había acompañado durante días. Me quedé sentado, con el teléfono todavía en la mano, repasando cada palabra, cada pausa, cada respiración compartida. No todo fue fácil. Hubo momentos incómodos, silencios que pesaban, frases que no supimos completar. Pero también hubo algo nuevo, o tal vez algo que siempre estuvo ahí y simplemente habíamos dejado de usar. Intención. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba esperando, sentí que estaba participando. Esa misma noche, al apagar la luz, el silencio ya no me pareció tan hostil. Seguía siendo el mismo departamento, las mismas paredes, los mismos muebles. Pero algo dentro de mí se había movido. No sabía qué pasaría después, si las llamadas se volverían constantes o si todo quedaría en ese intento. Pero había una diferencia clara. Ahora ya no todo dependía de ellos. Yo también había dado un paso. Y eso, aunque pequeño, cambió la forma en que me sentía conmigo mismo. Con el paso de los días, las cosas no se transformaron de manera mágica, pero sí empezaron a moverse. Recibí otra llamada, más corta, más natural. Luego un mensaje. Después un «¿Cómo estás?», que no sonaba automático, sino genuino. Y aunque todo era todavía frágil, como si estuviéramos caminando sobre algo que podía romperse en cualquier momento, había un esfuerzo que antes no existía. Yo también cambié. Dejé de esperar en silencio y empecé a responder, a preguntar, a intentar decir lo que antes me guardaba. No era fácil. Había momentos en los que no sabía cómo expresarme sin sentirme vulnerable. Pero entendí que, si quería algo distinto, tenía que hacer algo distinto. A veces, después de colgar, me quedaba mirando mis manos, como reconociéndome en este nuevo intento. No éramos una familia perfecta, ni estábamos cerca de serlo.
Pero ya no éramos solo distancia. Había una especie de puente, inestable pero real. Y en ese proceso, empecé a notar algo que no esperaba. No solo estaba recuperando el contacto con ellos, también estaba recuperando una parte de mí que creía perdida. Una parte que todavía sabía sentir, intentar y acercarse, incluso con miedo. Un día, mientras preparaba café como siempre, me descubrí sonriendo sin darme cuenta. No era por algo grande, ni por una noticia especial. Era por un mensaje simple que había recibido esa mañana. Buenos días, papá. Me quedé viendo esas palabras un buen rato, como si necesitara asegurarme de que eran reales. Antes, ese tipo de gesto me habría parecido pequeño, casi insignificante. Pero ahora lo sentía distinto. Porque entendía el esfuerzo detrás, el intento, la intención de acercarse. Y en ese momento, algo dentro de mí se acomodó de una forma tranquila, como si finalmente hubiera espacio para respirar sin tanta carga. También empecé a notar cambios en mí. Ya no me quedaba callado cuando quería decir algo. Si los extrañaba, lo decía. Si algo me dolía, trataba de expresarlo sin esconderme detrás del orgullo. No siempre salía bien, a veces las palabras se atoraban o sonaban torpes, pero eran honestas, y eso era nuevo para mí. Porque toda mi vida creí que amar era resistir, sostener, proveer, pero ahora empezaba a entender que también era hablar, mostrarse, estar, incluso cuando da miedo. Y ese descubrimiento, aunque tardío, me hizo sentir más vivo que en muchos años. Con el tiempo, empezamos a encontrar pequeños momentos que antes parecían imposibles. Una tarde, uno de mis hijos pasó a visitarme sin avisar. Escuché el timbre y por un segundo pensé que debía ser un error. Nadie venía sin avisar. Nadie venía en realidad. Abrí la puerta con cierta duda y ahí estaba, parado frente a mí, con una expresión que mezclaba nervios y algo parecido a la culpa. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos como si no supiéramos bien cómo comportarnos. Luego, sin muchas palabras, entró. Ese gesto simple valía más que cualquier explicación. Nos sentamos en la sala, en ese mismo espacio donde antes todo era silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sintió incómodo. Era distinto, como si estuviera lleno de cosas que querían decirse, pero que aún estaban buscando la forma correcta de salir. Me ofrecí a preparar café, más por nervios que por costumbre, y él aceptó con una leve sonrisa. Mientras el agua hervía, podía sentir su mirada recorriendo el lugar, deteniéndose en las fotos, en los muebles, en todo aquello que también formaba parte de su historia. Y en ese recorrido silencioso, parecía que ambos estábamos reconociendo algo que habíamos dejado atrás. Cuando regresé con las tazas, se hizo un momento de pausa antes de cualquier palabra. Finalmente, fue él quien habló primero. No dijo nada extraordinario, solo algo sencillo. He estado pensando en ti. Pero esas pocas palabras tuvieron un peso enorme. No eran perfectas, no arreglaban el pasado, pero eran reales. Y en ese instante entendí que a veces no se necesitan grandes discursos, solo la voluntad de estar presente. Esa visita no resolvió todo, pero abrió algo que ya no se volvió a cerrar. Después de ese día, las conversaciones empezaron a fluir un poco más, todavía con cuidado, todavía con pausas, pero con intención. Hubo momentos en los que recordamos cosas del pasado, algunos buenos, otros incómodos. En más de una ocasión, noté cómo evitábamos ciertos temas, como si ambos supiéramos que aún dolían demasiado. Pero incluso en esos silencios había una diferencia. Ya no eran vacíos, eran espacios en construcción. Poco a poco, empezamos a conocernos otra vez, no como antes,
sino como quienes éramos ahora. A veces, al quedarme solo después de esas visitas o llamadas, me invadía una mezcla extraña de emociones. Había alivio, sí, pero también una tristeza suave por todo el tiempo que dejamos pasar. Pensaba en los años en los que pudimos haber estado así, cercanos, presentes, y no lo estuvimos. Pero ya no me quedaba atrapado ahí como antes, porque entendí algo importante. No podía cambiar lo que no hice, pero sí podía decidir lo que aún estaba dispuesto a hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me pesaba. Me daba calma. Con el tiempo, las visitas dejaron de sentirse como eventos extraños y empezaron a volverse parte de algo más natural. No eran constantes, no eran perfectas, pero eran reales. A veces venía uno, a veces el otro, y en ocasiones coincidíamos los tres, sentados alrededor de la misma mesa que durante años solo me acompañó a mí. Había torpeza, sí, momentos en los que no sabíamos qué decir o cómo reaccionar. Pero también había risas pequeñas, miradas que duraban un poco más, y una sensación nueva de estar intentando, de verdad. Y eso, para mí, ya era mucho más de lo que alguna vez esperé volver a tener. Una tarde, mientras los escuchaba hablar entre ellos, me quedé en silencio observando. No dije nada, solo los miré, tratando de guardar ese momento en mi memoria. Porque entendí que no se trataba de recuperar lo perdido, sino de construir algo distinto con lo que aún teníamos. Y aunque había cicatrices invisibles entre nosotros, también había algo más fuerte empezando a crecer. La decisión de no volver a soltarnos tan fácilmente. Con todo lo que había pasado, algo dentro de mí terminó por acomodarse de una forma que no esperaba. Ya no era el mismo hombre que se sentaba todos los días a esperar una llamada que tal vez no llegaría. Había cambiado, no por lo que ellos hicieron, sino por lo que yo decidí hacer. Entendí que amar no era quedarse en silencio esperando ser recordado, sino atreverse a romper ese silencio, incluso cuando duele, incluso cuando el orgullo se resiste. Aprendí que mi valor no estaba en cuánto di en el pasado, sino en mi capacidad de seguir dando, de una forma distinta, más abierta, más humana. Y si esta historia te hizo pensar en alguien, en algo que tal vez has dejado pendiente, suscríbete al canal, porque a veces una historia puede ser el empujón que necesitamos para hacer algo que llevamos tiempo evitando. Hoy, cuando camino por mi departamento, ya no siento que estoy atrapado en el tiempo. Las paredes siguen siendo las mismas, los muebles también, pero el significado cambió. Ahora hay ecos de conversaciones recientes, risas que rompieron el silencio, pasos que volvieron a cruzar la puerta. No todo es perfecto, ni lo será. Todavía hay momentos incómodos, diferencias, silencios que no sabemos llenar. Pero ya no duelen igual, porque ahora sé que detrás de esos silencios hay intención, hay presencia, hay un vínculo que, aunque estuvo descuidado, nunca desapareció del todo. A veces por las noches me siento junto a la ventana como siempre, con mi taza de café entre las manos, mirando la ciudad que no se detiene. Pero ahora, ese momento ya no se siente como una espera vacía. Se siente como una pausa, como un espacio donde cabe lo que fue, lo que es y lo que aún puede ser. Porque entendí algo que me habría gustado saber antes. El amor no se pierde de un día para otro, pero sí se puede ir apagando si nadie lo cuida. Y también entendí esto, que mientras haya alguien dispuesto a dar el primer paso, nunca es demasiado tarde para volver a encontrarse.